Hemos recibido muchas consultas acerca de cómo se conectan las baterías y qué diferencia hay en conectarlas en serie o en paralelo. Sabemos que la conexión serie sería algo así: negativo, positivo, negativo, positivo. Y paralelo sería algo así: conectados el negativo con el negativo y el positivo y positivo. Vamos a ver qué diferencias hay. Esto es un pedido también que nos hicieron varios suscriptores, entre ellos nuestro amigo Santos, que nos acompaña hace varios años en el canal. Y acá les voy a mostrar la diferencia. Una celda de litio del tipo 18650 tiene 3.7 volt. Por lo tanto, si yo la conecto de esta manera, simplemente tengo aquí un positivo y un negativo. ¿Cómo identifico el positivo? Generalmente viene con una franja o una línea. Aquí se puede observar. Esa te indica que es el positivo. Otra forma de identificarlo es a través de su frente. Tiene como una especie de arandela aislante que recubre y aísla el positivo del negativo, que sería toda la carcasa metálica. Y la parte negativa es, como te digo, toda la parte metálica. Esta es una de las formas de identificar, o si no, con un multímetro o un tester en la escala de volt de continua, también te podrá arrojar ese valor. Lo colocas en escala de continua, lo enciendes y al medir podés verificar la polaridad y la tensión que vas a obtener. Conectamos de esta forma y nos dice que tiene 3.8 volt. Si yo lo mido al revés, me está indicando polaridad negativa. Ahí pueden observar en el multímetro que indica negativo. Quiere decir que las puntas están al revés. O sea que este no es el negativo, sino el positivo, y este sería el negativo. Estas son las formas de identificar tu celda y poder alimentarla. Ahora vamos con las diferencias de conexiones. Si yo conecto esto así, negativo, positivo, y le agrego otra celda de litio, negativo, positivo, obviamente interconectadas entre sí. Acá va a haber una interconexión entre ellas. Entonces acá voy a obtener negativo, positivo, final. Se suman las tensiones. O sea, si la tensión nominal es entre 3.7 y 4.2 volt máximo, voy a obtener 3.7 más 3.7. En este caso, en estos extremos, voy a obtener la tensión de 7.4 volt nominal. 7.4 a 8.4 volt. Esta es la tensión nominal si yo las conecto de esta forma. ¿Y qué corriente? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente se van sumando las tensiones de acuerdo al aparato que yo quiera alimentar. Cada celda es de 2500 mAh. Si lo pasamos, equivale a 2.5 amperes. En este caso voy a obtener 7.4 volt, siempre 2500 mAh. ¿Por qué? Porque las corrientes no se suman, solamente se suman las tensiones. La corriente, como es una sola rama, siempre va a ser la misma. O sea, yo voy a obtener 7.4 volt con una corriente de 2500 mAh o 2.5 amperes, ¿sí? Recuerde que miliampere-hora son los múltiplos, nada más que eso. Este es el conexionado simple serie, se suman. Obviamente, si yo tengo una celda sola y esa celda es de 2500, voy a obtener 3.7 volt, 2500 mA. Pero si yo las conecto en esta forma, voy a obtener el doble de voltaje, 7.4 volt, pero siempre, como se trata de una sola rama, 2500 mA va a ser mi corriente final. Esta es la tensión que yo obtengo con este tipo de conexionado. Bien, ahora pasamos al otro tipo de conexionado. Supongamos que yo voy a conectar esta celda, que como dijimos tiene 3.7 volt, positivo aquí, negativo aquí abajo. Si yo hago una conexión del tipo paralelo, sería negativo, ambas aquí abajo, positivo, conecto este terminal con este terminal y este terminal con este terminal. Acá voy a obtener una tensión siempre de 3.7 volt. ¿Por qué? Porque es lo máximo que me soporta. Pero hay dos ramas. Esta es una rama y esta es otra rama. Cada celda es de 2500 mAh o 2.5 amperes, que como dijimos es lo mismo. 2.5 amperes. Entonces voy a obtener 3.7 volt, pero se me suman las corrientes. ¿Por qué? Porque hay dos ramas distintas. Se me suma la corriente de esta rama más la corriente de esta otra rama. Por lo tanto, mi tensión y corriente final con esta forma, que es en paralelo, serán 3.7 volt con una capacidad de 5000 mAh, que equivale a 5 ampere hora. 5 mA es un submúltiplo
que es exactamente lo mismo que decir 5 amperios. Esta configuración en paralelo nos da 3.7 volt con 5 amperes. Duplico la corriente. ¿Qué me lleva a esto? A que mi circuito, que si funciona entre 3.7 y 4.2 volt, va a tener el doble de autonomía, porque estoy dándole más capacidad de corriente. Vamos con el siguiente ejemplo. Si yo agrego otra celda más, obviamente conectada siempre en paralelo, conectamos aquí, se suma otra rama más de 2,5 amperes. Ya no voy a tener esta corriente, sino que voy a tener 3.7 volt siempre, porque estamos hablando del mismo potencial, pero vamos a tener 2500 mA más 2500 mA más 2500 mA de esta rama. Se suman las tres ramas, por lo tanto, en esta configuración paralelo con tres celdas de litio, voy a obtener 3.7 volt y 7500 mAh, que equivale a 7.5 ampere-hora. Con esta configuración, 3.7 volt, 7,5 amperes. Es el aumento, lo que es la autonomía a mi dispositivo que yo quiera alimentar o lo que yo quiera efectuar. Vamos ahora con el siguiente ejemplo. El otro ejemplo es conectar dos celdas que van en serie, negativo, positivo, negativo, positivo. Podemos ir colocando más series, obviamente. Voy a obtener una sumatoria. Si yo tengo esta formación en series conectadas, voy a tener 3.7 más 3.7 más 3.7. ¿Sí? Esto me da 11.1 volt. Pero vamos con el clásico ejemplo de una serie paralelo mixta. Colocamos estas dos celdas de litio y las vamos a interconectar entre sí de esta forma. Ya vimos el ejemplo, qué tensión podemos obtener de esta configuración. 3,7 más 3,7 nos da 7.4 volt. Hasta 8. Ya habíamos visto, 0.4 volt. ¿Por qué? Porque las celdas tienen 3.7 volt de tensión nominal, pero su carga máxima puede estar entre 3.7 hasta 4.2 como máximo. Vamos a tomar el ejemplo que estén en 3.7, nos da 7.4 volt. Dijimos que aquí tengo una capacidad de corriente, obviamente, de esta de 2500 mAh y esta 2500 mAh. Las corrientes, como están todas en una sola rama, no se suma la corriente. En este caso tengo yo 7.4 volt, 2500 mAh. ¿Qué pasa si yo le agrego esta configuración? Pongo otra celda aquí, que la vamos a interconectar a este punto. Luego de aquí la voy a interconectar con otra celda más, aquí. Y esa celda las voy a unir en este circuito, en esta configuración, por así decirlo. Yo en esta configuración obtengo 7.4, lo mismo, porque yo estoy viendo el potencial en estos extremos y siempre es el mismo. Se suma 3.7 más 3.7, 7.4 volt. La tensión va a ser la misma, pero ¿qué pasa? Aquí la corriente se va a duplicar también. ¿Por qué? Porque tengo dos ramas distintas. Se me va a sumar la corriente de esto, que son 2500 mAh o 2.5 amperes, más 2500 mAh de esta rama. Por lo tanto, con esta configuración, que es serie, porque están las dos en serie, esta está en serie, y a su vez estas dos están en paralelo, voy a obtener 7.4 volt, pero 5000 mAh, que equivale a 5 ampere-hora. Mantengo la tensión, pero duplico la corriente en esta configuración. Obviamente esto para el interconexionado con una placa BMS o una placa de control, generalmente te hace que unas esta parte y que esto vaya a un punto intermedio, esto vaya a otro punto y esto vaya a el 0 volt o el punto de base o de salida, que sería el primer negativo. Este iría al conexionado 3.7 volt y este al 7.4 volt. Obviamente si yo coloco una placa BMS o placa de carga, la placa tiene que tener la capacidad de soportar esta corriente. Eso tienen que tener en cuenta. En este caso el módulo de carga se denomina 2S, que significa que es para dos celdas, pero 2P, porque está en configuración con dos paralelos, ¿sí? 2S, 2P sería la configuración que acabamos de ver. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que yo tengo tres celdas. Las interconectamos así, de esta forma. Unimos estas tres y obtenemos aquí un punto. Unimos esta entre positivo y negativo para formar una serie. Y en la base sumo esta configuración. 3.7, que tiene estas celdas, más 3.7, el potencial aquí va a ser de 7.4 volt. Esa no hay discusión. Esta vez le sumamos una rama más, por lo tanto, si esta soporta 2500 mA, que es 2.5 amperes,
esta 2.5 amperes y esta 2.5 amperes, se me van a sumar la corriente de las tres ramas. O sea que en esta configuración serie paralelo serían 7.4 volt, pero de corriente 2,5 más 2,5 más 2,5. Esto equivale a 7,5 ampere hora, o bien dicho también 7500 miliampere hora, que es lo mismo. Con esta configuración, que se llamaría 2S, porque son dos celdas sumadas, se llama 2S 3P, porque tengo 1, 2, 3 en paralelo y dos celdas. Esta configuración me entregará una tensión de 7.4 volt, pero se suma la capacidad de corriente que tengan todas las baterías. Generalmente cuando se hace este tipo de circuitos se recomienda que todas las celdas de litio sean del mismo fabricante, sean del mismo proveedor y sean de las mismas características. No hay que mezclar las celdas de litio de una familia o de otra porque son totalmente distintas. No hagan esto cuando hagan este tipo de pack, porque esto está totalmente desordenado y está totalmente desbalanceado. Costará mucho así poder llegar a obtener un funcionamiento ideal. Más si estas son de 2500 y esta es de 2100 y esta es de 1500 mAh, se hace muy difícil poder, para el cargador, no solo poder cargarlo, sino llegar a una eficiencia efectiva para el circuito que lo vamos a utilizar. Finalmente podemos ir a uno de los conexionados más comunes, que son las de 12 volt. Dos celdas en paralelo y a su vez en serie entre sí. Si yo tengo esta configuración y uno, el positivo de esta con el negativo de esta, positivo de esta con el negativo de esta, lo mismo de este lado, esta configuración, así de esta manera, y a su vez aquí yo obtengo una punta de positivo, porque aquí está el positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y a su vez obtengo una conexión entre estas dos. Aquí obtendré una tensión de ¿cuánto? 3.7 más 3.7 más 3.7. O 4.2 más 4.2 más 4.2. Esto me da 11.1 volt. O 12.6 como máximo. O sea, recuerden que la tensión nominal es 3.7 y 4.2 es la máxima. Esta es la tensión que yo obtengo aquí. Y vamos a la corriente. Si yo esta rama que tenemos aquí, dijimos que se suman las tensiones, pero la corriente no. Si yo, cada una de estas celdas de 2500 mA, yo por esta rama voy a tener 2500 mA. Pero yo lo estoy sumando aquí a otro paralelo, que también tiene 2500 mAh. Entonces sumo 2500 mA más de esta rama más 2500 mA de esta rama, me da un total de 11.1 volt a 12.6 en los extremos, pero con una capacidad de corriente de 5000 mAh. ¿Sí? O 5 Ah. ¿Qué pasa? ¿Yo le puedo agregar más baterías en paralelo para obtener mayor autonomía? Sí, le puedo colocar más celdas de litio en paralelo y obtener mayor corriente. Sería una cosa parecida a esta. De esta forma, yo estoy sumando otra línea de serie paralelo que la conectaría también de esta forma, interconectadas entre sí. Y aquí esta conexión ya sumo una rama más, o sea, 2500 más 2500 más 2500 me da más autonomía. Esto equivale a 7500 mAh o 7.5 ampere hora. Cada vez que yo voy agregando celdas en paralelo, voy aumentando la corriente, pero no la tensión. La tensión siempre es la misma. Esta configuración se la denomina 3S, porque son 3 celdas que están en serie. 3B, porque tengo 3 paralelos. ¿Sí? Hay un interconexionado, ¿no? Que acá la BMS te va a indicar que esto los tenés que unir aquí y aquí. Esto va a ir a un punto que se llama 3.7 volt, siempre y cuando este sea el de 0 volt o la primer masa. 3.7 volt, aquí te dice que tiene que ir la conexión 7.4 volt. ¿Por qué? Porque se van sumando la diferencia de aquí, 3.7 más 3.7, 7.4. Esta va a ir al conexionado en la placa BMS donde dice 7.4 y finalmente aquí va a ir conectada en la que dice 11.1 volt. Ese es el conexionado que va. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Como les decía, si esto va a soportar 7.5 amperes, es que la placa BMS tenga la capacidad de soportar 7.5 amperes. Y esto va conectado, por ejemplo, a este grupo de BMS, que es una BMS que soporta 10 amperes. Y aquí va el conexionado como yo les venía indicando, justamente el conexionado que va a 0 volt, se suelda en este terminal que dice 0 volt, no podemos dar vuelta aquí. 0 volt iría conectado a este que vemos aquí abajo, 0 volt,
Luego tenemos este que dice 4.2, puede ser 3.7 a 4.2, que es lo mismo, iría en este conexionado. Luego aquí va soldado el que dice 8.4, que puede ser 7.4 a 8.4, iría aquí. Y finalmente, o la última, que va acá, en este caso está con la máxima tensión, que es entre 11.1 y 12.6. Ahí dice 12.6 volt. Aquí va soldado el último conexionado aquí. Hay placas que son BMS más balanceador, o sea, balancea la carga para que los tres grupos se carguen de manera pareja. Tengan en cuenta eso, que debe soportar la corriente que yo estoy queriendo utilizar. Y finalmente hay unas placas donde, aparte de toda esta protección que te da este tipo de placas, tienen un terminal que se llama NTC. A veces podrían haber visto en algunos tipos de monopatines y demás circuitos que consumen bastante, que tienen una protección extra, que ese NTC es algo similar a esto. Es una sonda de temperatura. Hay más chiquitas, son más chiquitas que estas de un aire acondicionado, pero son algo similar, con dos cablecitos que se sueldan en el terminal donde diga NTC. ¿Qué hace esto? Se lo coloca entre las celdas, por ejemplo en este grupo, con alguna grasa siliconada o bien con una cinta. Se colocan entre algunos de los grupos, ahí, aquí o en alguno de estos, y esto lo que va a censar es la temperatura. En caso de que la temperatura se exceda lo que exige el fabricante, va a cortarle la carga y va a indicar un error o un corte por sobretemperatura. Eso es un agregado que suelen colocarle los aparatos que tienen mucho consumo. A su vez de controlar la carga en cada uno, también tienen protección térmica o por exceso de temperatura a través de un NTC. Bueno, si te gusta este tipo de videos, ya sabes, me puedes regalar un like, suscribirte al canal, déjame un comentario. Si te interesa que sigamos abarcando este tema, distintos tipos de conexionados, conexiones a las placas y demás, déjame en comentario porque es muy importante. Si hay muchos comentarios y muchos likes, vamos así con los videos teóricos para aprender esto que es un oficio y un trabajo a futuro que se viene muy fuerte, al menos para Latinoamérica.